¿Qué tal? Buenas tardes ya a todas y a todos. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes desde este foro. Miren, un poco para tratar de introducirnos al tema, recordando un poco la charla final de ayer por la tarde, donde el expositor nos hacía reflexionar un poco sobre los tres temas o las tres reflexiones que teníamos acerca de lo que habíamos comentado. Yo me quiero seguir en esa dinámica. Y entonces, retomando estos puntos, decía, bueno, se ha hablado de algunas cuestiones como el avanzado desarrollo tecnológico, lo que necesitamos hacer para automatizar los procesos, lo que se necesita en términos de hacer más eficiente nuestra operación, nuestro trabajo, ligado con otras cuestiones como el control que tiene que haber en los entes públicos para el flujo de las labores y de estos procesos. Y conecto con otras cuestiones que han surgido más adelante, como es esta modernización, este cambio tecnológico y las implicaciones de lo que tiene hoy día el tratar el tema en términos de ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que estamos en el umbral de un uso intensivo de datos, en un uso intensivo de datos que generan información. Y esos datos son de diversa naturaleza, son en sentidos y direcciones para generar esta información que siempre está retroalimentando y está fluyendo hacia todos lados para mejorar procesos, etcétera. Y en este tema de los datos siempre surge una cuestión que hace un rato en una de las ponencias que nos acaban de presentar llamó mi atención, y es esta parte de el uso de los datos y el riesgo que se corre de que un dato pueda ser mal utilizado y que pueda derivar en cosas no muy favorables. Afortunadamente ahí ha empezado a caminar la legislación en esos términos, y un poco la idea que tenemos en este momento es buscar hacer una reflexión sobre qué pasa con los datos de las personas, qué pasa con esa información que se genera, dónde queda, cómo se utiliza, cuáles son los fines y cómo se protege y cómo se asegura. Desde nuestra posición en el Servicio Nacional de Empleo somos productores, somos usuarios de datos, recopilamos datos, producimos información, y es muy importante que tengamos claro qué rol jugamos en cada momento con ellos, con esta información, con esos datos, y por esas razones que nos permitimos invitar al maestro César Vallarta para que nos hable un poco de lo que es datos personales y su protección. Sin más, los dejo en su compañía. Muchas gracias. Maestro. Muchas gracias, Francisco. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahora soy el culpable de que no tuvieron receso, ¿ya ven? No, espero que me lo perdonen. Efectivamente, como nos comenta Francisco, me han pedido que el día de hoy platique con ustedes y haga algunas reflexiones sobre la importancia de garantizar la protección en el uso de datos personales. Previo a entrar en materia, quiero felicitarles por este 40 aniversario, por la labor que realizan al frente del Servicio Nacional del Empleo, desde cada una de las trincheras. Agradecer al subsecretario Maldonado, al coordinador general, muchas gracias por la invitación. Y más que nada es una oportunidad que toma el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ha trabajado de la mano siempre con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la implementación y en la asimilación y cumplimiento de las obligaciones tanto en materia de transparencia como de protección de datos personales. Veo algunas caras conocidas. Allá en la Ciudad de México nos vimos en un taller previo. Yo espero que hayan seguido algunas de las recomendaciones que en ese momento les señalé, que al menos ya hayan cambiado su password de su dispositivo móvil de manera continua,
que ya no dejen sobre el escritorio información que contenga datos personales, etcétera, por ejemplo, y por citar algunos, porque la relevancia de manejar este tipo de información en el día a día, en el ejercicio de nuestras atribuciones, en muchas ocasiones se va dejando de lado. Sin embargo, tiene vital importancia. Sin duda se trata de un tema que nos invita a reflexionar sobre la imperiosa necesidad, sobre todo de tomar el control, primero de nuestra información, en lo individual, y en segundo término, en aquella que nos es confiada para desarrollar nuestras labores diarias. Ustedes bien saben que en la concepción básica del dato personal, un dato personal es aquella información que nos identifica o nos hace identificables. Luego entonces, se trata de información que se ubica en la esfera de nuestra intimidad, de la esfera más íntima de nuestra personalidad, el derecho a la privacidad. Y que, de alguna u otra manera, la legislación lo que prevé es que esta información personal y estos datos personales se traten de acuerdo a una expectativa razonable de privacidad. Es lo que nos piden como sujetos obligados, que la ciudadanía que entrega los datos personales para realizar un trámite o bien para recibir un servicio, tenga el sujeto obligado las medidas adecuadas de la protección de estos datos personales. Como bien se ha señalado a lo largo de la mañana, hoy en día el flujo de información es constante. Este flujo de la información no espera como como era antes, ¿no? ¿Cuáles eran las redes sociales anteriormente? Hace muchos años. Pues eran los lavaderos de las vecindades. En mi juventud pues, era el VIPS, ¿no? Cuando ibas después de la facultad a intercambiar puntos de vista con los compañeros, pero hoy en día no. Hoy en día las redes sociales son activas y están en tiempo real. Y toda aquella información que en muchas ocasiones se transmite a través de las mismas o de cualquier otro elemento digital, tiene que tener una autorregulación. Por eso les decía que los primeros en tomar el control tenemos que ser nosotros. Sobre todo si tienen menores de edad, tienen que crearles la cultura de la protección de datos personales. Ello implica este flujo de información constante, de momento a momento, que vamos dejando una huella digital. Esa huella digital no tenemos la certeza de en qué momento deja de ser de utilidad o en qué momento o asume alguien más o un tercero y utiliza esa información para otros fines, distintos a las finalidades respecto de las cuales se obtuvo. Es así que el derecho a la protección de datos personales reconoce a la libre autodeterminación informativa como la máxima aspiración de cada individuo que le permite decidir sobre cualquier tratamiento que reciba su información personal. Esto es de ustedes la información y ustedes son los únicos que deben tener esa libertad de asimilar un tratamiento de datos o no. En muchas ocasiones, cuando estamos en el sector público, nos encanta desarrollar formatos para recabar información previo a prestar un servicio o previo a que el particular realice un trámite. Lo que les comentaba la vez pasada es, nos hemos dado a la tarea de ver si cada uno de esos datos es necesario para la actividad que estamos desarrollando, si en verdad necesitamos el 100% de datos personales que estamos recabando. Habría que hacer un ejercicio introspectivo al interior de cada una de las atribuciones y funciones que estamos realizando para ver si efectivamente esa información de la que yo me estoy haciendo en el ejercicio de mis atribuciones es necesaria primero para prestar el servicio o para dar agilidad al trámite, o bien simplemente estamos hablando de que se ha venido recabando por tradición incluso. En la ocasión pasada, les decía, precisamente por la actividad que desempeño al interior del INAI, yo me encargo de la parte de investigación y verificación. Esto es, cuando ya los particulares se sienten aludidos por un indebido tratamiento de sus datos personales, acuden al INAI y entonces en el área en donde estoy se llevan a cabo las investigaciones para ver
cuál fue el tratamiento que dio el sujeto obligado y si éste cumplió con la normatividad respectiva. En aquella ocasión les decía, bueno, vengo en paz en el aspecto de que no media una denuncia y por eso estoy aquí por invitación. Este es el mismo caso y sobre todo más que asustarles respecto de los datos personales, como las series de televisión, de que un mundo nos vigila, etcétera, quiero dejar en ustedes la reflexión para abordar estos temas de la necesidad de la protección de datos personales, sobre todo en este entorno digital del cual ya nos hablaba la licenciada Orendain, porque es muy importante crear conciencia del cuidado de nuestra información y conocimiento pleno de que podemos exigirle al responsable del tratamiento el ejercicio de nuestros derechos ARCO, pero también la protección de esos datos personales que les estamos cediendo. Aunque suene trillado, y cada vez es más usado esto, pero es cierto, la materia prima o el bien de mayor costo hoy en día es la información. Las empresas buscan información. Hace rato nos hablaban de los sensores. Toda la actividad productiva busca de hacerse de información para llegar y captar cada vez más mercado, para llegar más rápido el producto con mejor calidad, para cubrir las necesidades de los consumidores. Este punto es muy importante porque el 1 de octubre de este año entró en vigor para el Estado mexicano el convenio 108. Este convenio lo que regula es el tráfico o el flujo de información transfronterizo. Como ustedes saben, la legislación mexicana es un híbrido. Ha tomado muchas cosas de la legislación europea y del ejemplo europeo, de la experiencia europea, pero también no podíamos dejar de lado nuestra ubicación geográfica, nuestras relaciones comerciales que se establecen con América del Norte. Bajo esta lógica también hemos tomado figuras de la normatividad que rige en Estados Unidos, sobre todo en relación a la protección al consumidor. Una de ellas es la necesidad de notificar al organismo garante, en este caso al INAI, de aquellas divulgaciones de datos o difusiones de datos que se hayan dado de manera indebida. Entonces, este convenio de 108 crea más obligaciones para el Estado mexicano. Ustedes, si están, todas aquellas oficinas que están en la franja fronteriza, si realizan intercambio de comunicaciones, de información, de datos personales, toda esta información debe tener un cuidado especial. Este cuidado especial va más allá de cumplir con la norma. La norma, recuerden que es el piso mínimo, es esa expectativa mínima y razonable de privacidad que te exige como sujeto obligado. En este sentido, si ven en la lámina que tenemos aquí enfrente, la evolución del marco normativo en materia de protección de datos nos ha llegado ya al sector público. A partir de 2017, del 26 de enero de 2017, entró en vigor la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Todo aquel entramado jurídico que teníamos y normativo generalmente estaba destinado al ámbito de los particulares, a proteger aquellos datos personales que nosotros entregábamos a las empresas. Y así venía funcionando e incluso desde el IFAI, esas eran las atribuciones que se venían ejerciendo. Ya para 2017, los sujetos obligados del sector público en los 3 niveles de gobierno son responsables del tratamiento de los datos personales que tienen en toda la dimensión. ¿Esto qué quiere decir? Antes se regulaba de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia e Información Pública Gubernamental y se tomaban aquellas cuestiones que resaltaban en principio y en dogmática de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en particulares. Ahora ya no es necesaria esa interpretación. Ya se establecen de manera muy clara y de manera muy puntual cuáles son las obligaciones de los sujetos obligados. Entonces, quisiera traer a colación una frase. Dice, no te pongas en su lugar, sino ponte en sus zapatos. Imagínense que ustedes son los que están proveyendo a esa otra persona
de sus datos personales. ¿Cómo les gustaría que los trataran? ¿Cómo les gustaría que los cuidaran? ¿Qué medidas tendrían que adoptar para el cuidado de esta información? Bueno, la normatividad hoy en día, la Ley General y los lineamientos generales de protección de datos para el sector público, que les es aplicable a la Secretaría de Trabajo, ya te establecen de manera muy puntual estas obligaciones y enseguida vamos a ver los principios. No sin antes tocar que este derecho de protección de datos personales es un derecho personal y es autónomo. Si bien surge de este derecho de la privacidad, lo cierto es que la autonomía que tiene hoy, el reconocimiento que tiene a partir del artículo 16 constitucional y del 6º, nos permite que la regulación y la aplicación de la norma tenga un campo mayor. Otorga al individuo el control de su información personal, es esta autodeterminación informativa de la que les hablaba, y hay que tener claro que hay excepciones como son la seguridad nacional, las disposiciones de orden público, la seguridad y salud públicas y los derechos de terceros. En esta cuestión es muy importante porque ustedes como sujeto obligado no solo tratan los datos para el ejercicio de sus funciones, sino cuando viene el particular y presenta ante ustedes una solicitud de derechos ARCO, ustedes la tienen que atender de acuerdo a la normatividad. En muchas ocasiones se le pretende dar el mismo tratamiento a una solicitud de acceso a datos personales que de acceso a información pública. Aquí hay que tener mucho cuidado. Una de las ventajas de que el instituto sea el organismo garante de ambos derechos, tanto del de acceso a la información pública como el de protección de datos personales, es que se ha logrado tener un criterio homogeneizado respecto a qué información y cómo debe ser tratada aquella que tiene la calidad de confidencial, que es el caso de los datos personales. Como siempre les comento en estas charlas a las que nos invitan al instituto y que la Secretaría de Datos nos asigna, es aquellos criterios que están en las resoluciones, aquellos criterios que están en la interpretación que han hecho el Pleno del Instituto, son los que son válidos. En muchas ocasiones los sujetos obligados se acercan con las áreas operativas del instituto y nos plantean sus consultas en aras de encontrar la respuesta de cómo realizar o cómo dar cauce a ciertas interrogantes que tienen al interior. Precisamente el instituto está para acompañar a los sujetos obligados. Hoy en día estamos desarrollando una encuesta diagnóstica. Esta encuesta diagnóstica de aplicación y de implementación de esta ley general nos va a permitir conocer de ustedes, o sea, de manera directa, cuál es el estado de cosas de la implementación de esta ley, cuáles son los obstáculos que se han encontrado para ello, y de esta manera poder realizar mejores políticas públicas de acompañamiento para los sujetos obligados, pero siempre garantizando la protección de datos personales de los particulares. Como comentábamos la vez pasada, este ámbito de aplicación que viene para los 3 niveles de gobierno habla de que estamos en conjunción de un sistema nacional. Este sistema nacional de organismos garantes nos permite dividir las competencias. Aquí en Zacatecas, como en cada una de las entidades federativas, cuentan con un organismo garante local. Todas aquellas autoridades a nivel estatal y a nivel municipal que traten datos personales deberán estar regidos por ese órgano garante local y por las leyes estatales en la materia. ¿Ello qué implica? Ello implica que en estos esfuerzos como los que hace el Servicio Nacional del Empleo, en donde hay una coordinación entre el nivel federal y los gobiernos estatales, tienen que tener mucha atención a ambas legislaciones. La vez pasada yo les comentaba y sí quería dejar y hacer énfasis en el comentario de que ustedes tratan datos por cuenta de la Secretaría de Trabajo para una finalidad determinada, ya sea para otorgar un apoyo, para una feria del empleo, para temas de capacitación, etc. Son finalidades muy específicas. Si sus autoridades estatales deciden realizar un tratamiento diverso a con la información con la que cuentan en sus archivos, es muy importante hacerles notar que esa información fue obtenida para una finalidad. Si la figura de encargado, en este caso que ustedes tienen, va a cambiar la finalidad,
los convierte en responsables del tratamiento. Responsables del tratamiento, primero en el ámbito en el que están ustedes, pero sobre todo de informarle y de permitirle la autodeterminación informativa a los particulares. Ustedes tienen que hacer el aviso de privacidad correspondiente, notificar el cambio de finalidad en caso de que los datos que estén tratando sean sensibles. La vez pasada comentábamos y coincidíamos que cuando una persona está en un estado de desempleo es vulnerable. Entonces, bajo esta lógica, ustedes de alguna u otra manera tienen que ser conscientes de que él está dispuesto a dar la información que sea con tal de tener una expectativa de trabajo o una oportunidad de trabajo, o bien un apoyo como el que ustedes otorgan. Entonces, eso implica una doble responsabilidad para ustedes. Esta doble responsabilidad no solo es para el tratamiento de aquella información que recaban, sino para delimitar muy bien cuál es la información que necesitan efectivamente. Ustedes mismos, en su esfera individual, también tienen derecho a acceder, a rectificar, a cancelar y a oponerse al tratamiento de datos personales. De varios estados nos han buscado y nos han planteado el tema del buró laboral. Esta empresa que se dedica de alguna u otra manera a extraer información de los boletines de las juntas de conciliación y arbitraje o de los tribunales laborales y las pone a disposición de los empleadores. Aquí hay un tema notablemente de discriminación, pero más allá de eso es que esa información está siendo tratada para una finalidad distinta. El boletín laboral tiene una finalidad y es notificar a las partes que están dentro de un proceso. En algún momento llegó al instituto un asunto en donde el particular decía, yo ya no quiero que googleando mi nombre aparezca el boletín judicial del año 2002 porque se trata de un juicio que yo ya concluí, gané o perdí, eso no importa, pero ya causó estado y no tiene por qué estar esa información disponible a todo el público. Ahí el análisis que planteó el Pleno en su momento fue determinar primero de qué estábamos hablando, de cuál era la fuente en donde estaba esa información, de cuál era la fuente que estaba dando ese tratamiento a los datos. Se pudo distinguir entre el boletín en papel o impreso, que tiene una naturaleza histórica de la actividad propia de estos tribunales, de aquel boletín electrónico que se utiliza para facilitar y hacer asequible a los particulares esta información procesal. Una vez determinado esto, se determinó que como no tiene un valor histórico el boletín electrónico, y menos aún si se trata de juicios que ya concluyeron y cuyas resoluciones causaron estado, entonces el INAI lo que ordenó en esa ocasión fue bajar de la indexación del boletín todos los datos relacionados con esta persona y emitió la recomendación de que si eran boletines electrónicos que ya no tenían razón de estar, o se hicieran las versiones públicas o bien fueran bajados del sistema. Son pequeños, de alguna otra manera, botones, como dicen, de ejemplos de información que es sensible. Todo lo que está relacionado con el tema laboral es muy sensible. Yo entiendo sus preocupaciones, porque me han expresado en varios momentos. Dice, bueno, es que de repente me dicen, vamos a organizar una feria del empleo, perdón, vamos a organizar una feria del empleo y entonces agarran el listado de aquellas personas que capacitaron hace un año, o hace 2 años, o hace 3 años. Bueno, aquí ojo, porque esa información no fue recabada para esos efectos. Aunque el fin que ustedes le están dando es noble, es legal, es lícito, no deben dejar de cumplir las obligaciones. Y sí hay que aprender a distinguir eso, porque en muchas ocasiones cuando llegan las denuncias, los propios sujetos obligados refieren. Dice, a ver, aquí la difusión la hizo el servidor público, no siguió ninguna instrucción y es más, no estaba en el ejercicio de sus atribuciones. Fue una decisión propia que tomó. Eso no exime al sujeto obligado de haber adoptado las medidas correspondientes para cumplir, por ejemplo, con el principio de responsabilidad, que es capacitar adecuadamente al personal, indicarle muy bien cuáles son los roles en el tratamiento de los datos personales
que él ha determinado que así sea, e incluso en muchas de las ocasiones las denuncias vienen de propios compañeros. Hay en los hospitales, pues es del enfermero a la jefa de enfermeras o en cualquier otro sujeto obligado al superior jerárquico porque dio a conocer información personal en un correo electrónico. Esto tiene una razón de ser. Los primeros y los que tenemos que estar más empapados de esta materia, de la protección de datos personales y de los derechos que esta conlleva, somos los servidores públicos. Entonces, el reto, y uno de los principales retos, es socializar para toda la ciudadanía que tiene estos derechos, hacerles ver que tienen estos derechos, cómo los puede hacer valer, pero sobre todo, y quiero ser reiterativo en eso, que tengan la garantía de que ustedes saben protegerlos, que están capacitados para proteger los datos personales que tratan y que la dependencia les ha dotado de aquellos recursos necesarios para implementar las medidas de seguridad correspondientes. Ahora que les comentaba que de este modelo que se tomó de Estados Unidos, de la obligación de notificar las divulgaciones de datos no autorizadas, se da mucho en padrones de becas, por ejemplo. Nos han llegado varios casos de la SEP, en donde por un descuido del personal dejaron el expediente del pago del siguiente mes en un escritorio, se fueron a la hora de la comida y regresaron y ya no estaba. Entonces, aquí obviamente el instituto tiene que analizar muchas cosas, entre ellas si efectivamente hubo un daño moral o patrimonial, para poder determinar y hacer la investigación correspondiente para ver si verifica o no. Pero más allá de eso es el hecho. ¿Sí? Lo que llama la atención es, a ver, ¿qué dejamos de hacer como servidores públicos de no tener ese cuidado de la información que tenemos en nuestras manos? Puede ser muy obvio, pero regularmente cuando se descompone la chapa la vamos dejando y la reportamos a servicios generales y servicios generales nos dice que no tiene presupuesto o que después manda al cerrajero, etcétera. Si ustedes consideran que es esa información que tienen bajo llave o que se trata de información que deben tener bajo llave, háganlo saber, documentenlo, porque en muchas ocasiones, obviamente, a donde van a ir las investigaciones es al último lugar donde estaba la información. Y si bien es cierto, el instituto, a diferencia del ámbito de privados y de particulares, no establece las multas de manera directa, lo cierto es que sí tiene la obligación de dar vista al órgano interno de control respecto de aquellas acciones u omisiones en el tratamiento de datos personales que hayan tenido los servidores públicos. La función principal y el foco principal en este tipo de procedimientos se centra en dictarle al sujeto obligado las medidas correspondientes para proteger, muy probablemente ya no el del denunciante, sino el cúmulo de datos personales con el que cuenta, que están relacionados con ese tratamiento y con ese sistema de gestión. Como les adelantaba, existen 8 principios rectores en materia de protección de datos personales a observar. Esto es muy importante que lo tomen en consideración, porque en muchas ocasiones ustedes pueden estar cumpliendo con uno, como es el de licitud, porque están actuando y están recabando datos en ejercicio de sus atribuciones y tienen el fundamento legal para ello, pero no necesariamente están cumpliendo, por ejemplo, con el de información y con el de finalidad, o con el de consentimiento y el de proporcionalidad. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. El más importante, como servidores públicos, en lo individual, o sea, dentro de la tarea que tenemos encomendada día a día, es el de adoptar las medidas de seguridad o seguir los lineamientos de las medidas de seguridad. No sé si todos sepan que de acuerdo a la ley general, toda dependencia, todo sujeto obligado debe tener un documento de seguridad. Este documento de seguridad debe establecer precisamente esas medidas. Y esas medidas tienen que ser el conocimiento de todos aquellos servidores públicos que realizan el tratamiento de datos. Es muy dado también que información que se pone a nuestra consideración y que tenemos las atribuciones para realizarlo, de hecho es nuestra tarea diaria, de repente la delegamos en chicos de servicio social, por ejemplo. Y los chicos de servicio social
que precisamente de eso se trata esa labor, de ir conociendo, de ir incorporándolos al ámbito laboral y que desarrollen las capacidades aprendidas en la universidad o en la carrera técnica que sea. Tenemos que tomarnos la molestia de decirles y crearles esa conciencia. Oye, si bien estás aquí, nos estás ayudando, estás realizando tu servicio social, es muy importante que consideres que la información que manejas no la puedes reproducir en tu celular, no le puedes sacar una foto y después difundirla en redes sociales, ¿sí? O sea, debemos de hacer claro cuál es lo delicado de manejar este tipo de información. En muchas ocasiones, por ejemplo, hoy en la mañana, me encontré en el aeropuerto a un gran amigo que hoy en día es consejero electoral en el INE, y aunque yo tenga muchas ganas de tomarme una foto con mi amigo y una selfie con mi amigo, te pones a pensar en las repercusiones que eso puede tener, porque tú no sabes si está de comisión, si no está de comisión o cualquier otra cuestión. O sea, pero más allá lo trascendente como servidores públicos es, de repente ese tipo de acciones que tomamos en el ámbito privado, lo reproducimos en la oficina, ¿no? Y en muchas ocasiones hay información que está por ahí, o está un board ahí en el pizarrón de información, de datos personales de terceros, y de repente nos sacamos la foto y aparece ahí y se va filtrando, o las divulgaciones que realizan de las fichas sinalécticas de los que acaban de ser aprendidos, y las empiezan a difundir pero lo hacen no en ejercicio de sus atribuciones, sino porque estuvieron en el momento y aprovechan ese momento para realizarlo. No por nada, por ejemplo, tenemos el caso o los casos de la venta del padrón electoral, por ejemplo, de la lista nominal en Amazon o en Mercado Libre. Dices, ¿cómo se puede dar esto? Esto no se puede dar una vez que conoces los controles que tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral. Si tú conoces esos controles, dices, es que era imposible que esto se diera. El punto es que hay un error humano o una decisión de alguien que gracias a los controles que tiene el instituto, cada una de estas copias que se ponen a disposición de terceros en ejercicio de sus atribuciones, tienen un DNA. Y este DNA es factible ubicar quién hizo esa divulgación y quién fue el último que obtuvo esa copia. Pero eso te habla de un control estricto que mantiene el instituto frente a un error humano o una decisión humana que de todos modos causó esta divulgación indebida. Entonces, por eso es muy importante la corresponsabilidad entre el sujeto obligado y ustedes como servidores públicos. Quiero nada más situarlos en el principio de información. Este principio de información obliga a los sujetos obligados a contar con avisos de privacidad. En muchas ocasiones la pregunta es, ¿cuántos avisos de privacidad tengo que tener como sujeto obligado? ¿Basta con uno que englobe todos los tratamientos de datos que tengo o debo hacer un aviso de privacidad por cada uno de los sistemas de gestión de datos personales que tengo? ¿Dónde lo tengo que dar a conocer? En muchas ocasiones hay sujetos obligados, por ejemplo, que realizan compras, que ofrecen el servicio de compras en línea y tienen un aviso de privacidad, pero que está hecho en términos de la ley de particulares y se trata de un sujeto obligado. Como también hemos visto y han llegado casos al instituto en donde una institución bancaria funda su aviso de privacidad en términos de la ley general. Estamos hablando de una institución financiera que maneja muchos datos personales, que tiene una infinidad de asesores y que incluso cuando ha tenido asuntos con el instituto los litiga hasta las últimas consecuencias, y se le van ese tipo de pequeños detalles que a la larga son grandes detalles, porque aunque pudiera haber una relación directa entre el contenido de un aviso de privacidad en términos de la ley de particulares y el aviso de privacidad en términos de la ley de sujetos obligados, lo cierto es que precisamente, como les decía, el tema es que el particular sepa qué se está realizando con esos datos, pero no nada más eso, sino que sepa
donde puede hacer valer el ejercicio de sus derechos ARCO. Y entonces ahí sí entramos a un tema, porque la tramitología y el procedimiento para ejercer un derecho ARCO en una institución privada y ejercer tu derecho ARCO en una institución pública son diversos. De ahí la importancia de que incluso sepamos fundar y motivar muy bien la parte de la normatividad en el aviso de privacidad. Tenemos aviso de privacidad simplificado y aviso de privacidad integral. En el simplificado vienen menos datos, como es la denominación del responsable, finalidades del tratamiento, deben de dar a conocer al particular si realizan transferencias, cuál es el sitio para consultar el aviso de privacidad integral, el completo, en donde ya viene toda la referencia que marca el artículo 28 de la Ley General, y los mecanismos para manifestar la negativa al tratamiento. Esto es, yo ya di mis datos, estuve de acuerdo en un primer momento y otorgué mi consentimiento para que se realizara el tratamiento respectivo. Sin embargo, hoy en día ya no quiero. Ya para mí cumplieron la finalidad, yo ya no quiero que esa dependencia tenga los datos personales. Bueno, el aviso de privacidad permite que el particular sepa cuáles son aquellos mecanismos con los que cuenta para manifestar su negativa para el tratamiento. Aquí, como pueden ver, el integral ya trae más requisitos, como el domicilio del responsable, el fundamento legal para realizar el tratamiento, las finalidades, los mecanismos y medios para el ejercicio de los derechos ARCO, el domicilio de la unidad de transparencia y los medios para comunicar los cambios de aviso de privacidad. La vez anterior yo les decía, la tarea no termina cuando ya podemos concluir con un aviso de privacidad, porque si ustedes en este día a día que tienen que modernizar y actualizar muchos procesos, recaban más datos o utilizan otras finalidades, simplemente hay que actualizar el aviso de privacidad. Y una vez que el particular desde el inicio supo dónde iba a estar a disposición esta actualización, con eso ustedes están cumpliendo con el principio de información. En estas medidas de seguridad, el sujeto obligado debe tener un inventario de datos personales. ¿Ustedes saben qué datos personales tienen bajo su custodia? ¿Saben cuál es el número de personas respecto de las cuales tienen datos personales? ¿Qué datos personales tienen de cada una de ellas? ¿Si ya concluyeron su finalidad o no? Bueno, este inventario de datos es un elemento con el que tienen que contar. Tienen que hacer un análisis de riesgo, de cuáles son las posibles vulneraciones. Tienen que hacer un análisis de brecha, un plan de trabajo, un plan de supervisión, un plan de capacitación. Como les decía, son muchas obligaciones las que la ley ya establece de manera muy clara para los sujetos obligados, y estas obligaciones deben cumplirse desde la vigencia de la ley, pero más allá, tenían 18 meses para ejecutar la normatividad interna. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día, por ejemplo, con la encuesta diagnóstica de la que les estaba platicando, es importante que conozcamos cuál es el estado de las cosas, no para sancionar, no para emitir recomendaciones, sino para ver en qué estamos fallando, en general, todos los que estamos involucrados en la implementación de esta ley, para entonces sí apuntalar aquellos temas en donde sea necesario y coadyuvar con los sujetos obligados a garantizar la protección de datos personales. Finalmente, ya para dar la conclusión a esta pequeña charla, llamar su atención en las transferencias de datos personales, porque es un tema que a ustedes les preocupa, que ustedes realizan en el día a día, ya sea de quienes los recaban, como pueden ser las oficinas de empleo de las entidades federativas, hacia la Secretaría de Trabajo o viceversa. Toda comunicación que tengan entre responsable y encargado debe estar documentada. Todas estas transferencias deben estar documentadas. Deben haber sido informadas en el aviso de privacidad y, sobre todo, esta corresponsabilidad de la que les hablaba. La corresponsabilidad va del que organiza todo el entramado del sistema de gestión y define cómo va a ser recopilados los datos, como del que lo ejecuta.
como el que opera estos programas. Uno no puede sin el otro y la garantía de la protección de los datos personales no se puede dar sin esta sinergia. Algunas recomendaciones, espero que ya hayan generado, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, aquellos avisos de privacidad que tengan que ver con los sistemas de gestión que ustedes, de los datos personales que ustedes tratan. Si no, el Instituto ha dispuesto en esta página que está aquí un generador automático de avisos de privacidad que coadyuva de alguna manera a establecer el checklist de cada una de la información que tiene que estar dentro de ese aviso de privacidad. Pero si no basta y si no es suficiente, siempre acérquense a los organismos garantes locales y con gusto estamos en el deber y en el cumplimiento de nuestra obligación de ayudarles y de coadyuvar con ustedes. Pueden consultar el ABC del aviso de privacidad para ver cómo se conformó, cuál es la lógica, este principio de autodeterminación informativa, el deber de cumplir con la expectativa razonable de privacidad. Este tema del que ustedes hablaban hace unos momentos o me platicaban del nuevo portal que tienen y de estas nuevas herramientas que aportan a la ciudadanía para llevar todos los programas y todas las acciones del Servicio Nacional de Empleo, pueden realizar una evaluación de impacto ante el Instituto. El Instituto los puede acompañar en este proceso también. Celebrar convenios, cuando existan transferencias de datos, entiendo que ustedes ya los tienen del ámbito federal y a cada una de las entidades federativas, y cada uno de los sujetos obligados en el ámbito de sus atribuciones debe valorar el nombramiento o la designación de un oficial de datos personales, de aquella persona especializada en la materia que pueda asesorar y que pueda acompañar al sujeto obligado, a las unidades administrativas del sujeto obligado, en cada uno de esos tratamientos que esté dispuesto a dar o que tenga planeado realizar. Y por último, sería consultar el programa de protección de datos personales del Instituto, en donde precisamente se hace y se establece cómo debe hacerse la planeación para cumplir con el principio de responsabilidad, tener los programas de capacitación, tener el programa anual de supervisión y toda esta, digamos que entramado normativo que deben tener al interior para que coadyuve sobre todo a dar a conocer a los servidores públicos la importancia que tiene el tomar las medidas, el adoptar aquellas que están fijadas en esta normatividad para la mejor protección de los datos personales de la ciudadanía. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o con esto estaría finalizando la intervención. No sin antes agradecerles mucho la invitación.